ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Siempre que medito en este evangelio que hemos escuchado, me gusta, y lo voy a hacer, aclarar un punto y luego transmito la enseñanza central. La aclaración viene a ser la expresión hermanos de Jesús. Este pasaje habla de María, la madre de Jesús, y también se habla de los hermanos de Jesús. Y los hermanos evangélicos se apoyan en este pasaje para enseñar un gravísimo error. No he dicho error, he dicho gravísimo error. Decir que María tuvo otros hijos. Eso es totalmente equivocado. En la Biblia, la palabra hermano significa pariente. Pongo algunos ejemplos. En Génesis 13:8, Abraham y Lot se llaman hermanos. Les pregunto, ¿qué era Abraham de Lot? Tío. ¿Y cómo se llaman? Hermanos. Porque hermano, ¿qué significa? Pariente. Si la memoria no me falla, ustedes luego verifiquen en Génesis 29:15, Labán y Jacob se llaman hermanos. ¿Qué era Labán de Jacob? Tío. ¿Y cómo se llaman? Hermanos. En Primera de Crónicas 15:6 se dice que Asayas tenía 220 hermanos. ¿Acaso los papás de Asayas eran conejitos? ¿Qué significa 220 hermanos? 220 parientes. Por lo tanto, aclaro, hermanos de Jesús significa parientes de Jesús. María solo tuvo un hijo, Jesucristo. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso es un dogma de fe y está en la Biblia. Aclarado ese punto, nuestro Señor Jesucristo dice que si nosotros hacemos la voluntad de su Padre, somos como su madre y sus hermanos. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? En la Biblia se habla mucho de hacer la voluntad de Dios. La Virgen hizo la voluntad de Dios, es la mujer que le dice siempre sí a Dios. Pero ¿qué implica hacer la voluntad de Dios? Podríamos hablar horas, pero tenemos que ser siempre concretos en las homilías. Para nosotros, hacer la voluntad de Dios implica 3 puntos concretos.
En primer lugar, vivir en gracia. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Que hagas el bien o hagas el mal? Que hagas el bien. Por lo tanto, ya sabemos en este punto lo que significa la voluntad de Dios. Hay que vivir en gracia, no en pecado mortal. Y si una persona está en pecado mortal, que haga la voluntad de Dios, que se confiese, que salga del mundo de la oscuridad. Eso es voluntad de Dios, que vivas en gracia, no en pecado. Si hemos estado atentos hoy a la primera lectura y al Salmo, sale la palabra misericordia. Dios es misericordioso, Dios te perdona todos tus pecados. Pero uno tiene que convertirse y esforzarse por salir del pecado, contando siempre con la gracia de Dios. Ese es el primer punto. Digamos que es el primer nivel. ¿Es voluntad de Dios? Pregunto, ¿vivir en gracia o vivir en pecado? Vivir en gracia. Pero no nos quedamos ahí, vamos a un segundo punto. Es voluntad de Dios que seamos santos. No solamente se trata de que estoy en gracia. La pregunta es, ¿me estoy esforzando por la santidad? Hay un texto de la Biblia que es contundente, Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué sí te he dicho? Primera de Tesalonicenses 4:3. Y dice así, esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Más claro ni el agua. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Tenemos, queridos hermanos, que dejar de lado la mediocridad. Es voluntad de Dios que seamos santos. Y como les he dicho muchas veces, la santidad no está en lo raro, está en lo ordinario. La santidad está en imitar a Jesús en nuestra vida ordinaria. Poner mucho amor a Dios y al prójimo en las cosas de cada día. Hoy se recuerda a Santa Brígida, una mística. Creo que algunos de ustedes leen el libro de Santa Brígida, las Revelaciones, son varios tomos. Fue una mística, tuvo dones extraordinarios. Pero eso no es lo nuestro. Lo nuestro es lo ordinario. Y en lo ordinario tenemos que imitar a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Que nos esforcemos todos los días por imitar a Jesús en las cosas de cada día. Ahí está la voluntad de Dios. Pero vamos a otro punto, y con esto ya concluyo. El apostolado. No se trata solamente de que yo voy a vivir en gracia, de que yo me estoy esforzando por ser santo. Tengo que preocuparme de los demás. No se trata simplemente de Dios y yo. No. Es voluntad de Dios que hagamos apostolado. Que acerquemos a los demás a Jesucristo. Por eso, antes de acostarte, siempre pregúntate, en el día de hoy, ¿a quién le he hablado de Jesús? ¿A quién he acercado a Jesús? Sería muy bueno que todos nosotros, también los sacerdotes, nos preguntemos antes de acostarnos, al terminar el día, hoy, ¿a quién le he hablado de Jesús? Hoy, ¿a quién he acercado a Jesús? Porque si hoy no he hablado de Jesús a los demás, si hoy no he hecho apostolado, hoy no he hecho la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que todos se salven. Y Dios cuenta conmigo para llevar la buena noticia, para acercar a la gente a Cristo Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a hacer siempre la voluntad de Dios, a vivir en gracia de Dios, no en pecado, a esforzarnos todos los días por ser santos y a ser apostolado. Que así sea. Amén.